Hola, buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema álgido que son las complicaciones más frecuentes en ECMO. Yo soy el doctor Guillermo Quesada Valenzuela, yo estoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Trabajo en el Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad. Eh, yo no tengo ningún conflicto de interés ni ninguna afiliación con ninguna compañía comercial. Como introducción podemos decir que los primeros estudios prospectivos fueron en 1970 y no documentaron ningún beneficio en mortalidad en ARDS, debido a que había un número muy alto de complicaciones. Después vino el estudio César, que hizo que volteáramos a ver el ECMO como una alternativa para esto. En el 2009 nos hizo ver la realidad la pandemia de influenza o de H1N1. Después vinieron los estudios de OLIA, en donde vieron cómo debían de ser los criterios de inclusión para estos pacientes. Y ahorita actualmente seguimos con la pandemia del COVID-19. Entonces el primer objetivo es conocer las complicaciones en ECMO, después las complicaciones del circuito. Hay complicaciones mixtas y complicaciones médicas. Entonces, del circuito podemos hablar que principalmente podemos tener falla de bomba, falla de membrana o entrada masiva de aire. Hay algunos otros como la falla de energía y otro tipo que también son importantes, pero eso realmente hay que ser ECMO especialista para estar involucrado en todo esto, ¿sí? Hay algunas médicas como las vasculares, que son las más frecuentes, las neurológicas, infecciosas, renales, hematológicas, inflamatorias o de la calidad de vida. Hoy hay mixtas también, por ejemplo, está el síndrome de recirculación, que lo vemos en el ECMO veno-venoso, el síndrome de Arlequín o síndrome de norte-sur, que lo vemos en los pacientes con ECMO veno-arterial, en el cual hay una diferencial, ahorita lo vamos a ver. En aquellos pacientes que tienen taponamiento cardíaco, que nos hacen disminución del retorno venoso y que vamos a empezar a tener dificultades para poder dar un soporte adecuado. O como sucede también en el hemo o neumotórax, en la distensión abdominal, en los pacientes con obesidad extrema o en aquellos que tienen sangrado retroperitoneal, ¿sí? De las catástrofes podemos ver esta, que es una trombosis del cono, que es la bomba de centrífuga. Hay algunos otros como la decanulación, que es algo catastrófico, la ruptura de líneas o la entrada masiva de aire. Todos estos tienen que hacer que el circuito lo paremos para poder hacer un recambio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo un oxigenador, en este caso es un oxigenador de Maquet. Cómo lo vemos lleno de trombo en su interior, con lo cual va a disminuir mucho la eficiencia de esa membrana. O el fallo de material, como en este caso es una cánula de Avalon, el cual sufre una fractura y pues ya se han de imaginar cómo se puso esto, ¿sí? El síndrome de recirculación se define como la sangre reinfundida y oxigenada va a llegar de la cánula de extracción y de inyección, va a estar dando vueltas sin que tenga una paso eficiente de oxígeno hacia los pulmones. Por lo tanto, va a ser mínimo lo que va a pasar de oxigenación hacia los pulmones, y los pulmones, lo poco que tengan de función, lo van a pasar hacia el corazón, por lo cual se igualan las saturaciones sistémica y venosa. Sí, y es como nos vamos a dar cuenta nosotros el grado de recirculación que tenemos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que suceden, por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo están casi opuestas la cánula de inyección con la cánula de extracción. Entonces, la radiografía de tórax es una herramienta fundamental para ver este fenómeno, y tenemos que considerar que la distancia que debe de haber entre una cánula de inyección y una extracción debe ser entre 8 a 10 centímetros, ¿sí? Entonces, las potenciales complicaciones que podemos tener en la canulación arterial, principalmente
van a ser vasculares, ¿sí? Como es la disección de una arteria o tener un pseudoaneurisma, que ya lo hemos visto en aquellos pacientes que se hace punción guiada, por ejemplo, de una vena y se puncionó incidentalmente la arteria, y hemos visto pacientes que tienen después formación ya sea de pseudoaneurismas o de fístulas arteriovenosas. Algo que no es tan infrecuente es el sangrado retroperitoneal. Lo vemos mucho en aquellos pacientes con ECMO veno-venoso, ¿sí? La otra es la embolización, ya sea por trombos o por aire. El síndrome compartimental, que lo vemos mucho en pacientes que tienen canulación de extremidades inferiores, isquemia, amputación del miembro inferior o inclusive la muerte. Entonces, en el lado venoso, las potenciales que tenemos es hematomas, fístulas arteriovenosas, como comentamos, sangrado retroperitoneal, lesión intracardíaca. No es tan infrecuente el que tengamos pacientes con hemopericardio y la muerte, ¿sí? Perdón. La canulación, como lo dijo este autor, es la primera de muchas oportunidades para poder matar a nuestro paciente. Y lo vemos, por ejemplo, en esta foto del lado izquierdo, en el cual vemos múltiples funciones sobre un solo vaso. ¿Queremos complicar a nuestro paciente? Hagamos esto. Esto no es una práctica adecuada y debe evitarse ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque el sitio de canulación es un sitio que yo les digo es sagrado, y ese nomás lo debe de tocar las personas que están entrenadas para el manejo de este tipo de líneas. O la otra cosa que nosotros también estamos tratando de dar es esto: el uso de jaretas en el sitio de inserción o fijación muy cerca del sitio de ingreso de la cánula, ya que esto nos complica la herida y el riesgo de infección se incrementa importantemente. Podemos llegar a tener, inclusive, lo hemos visto, perforaciones de vena cava inferior, como se ve en esta fotografía del lado izquierdo, o con hemorragia del espacio retroperitoneal, lo cual puede llegar a causar colapso de la vena cava inferior y con lo tanto también disfunción de la extracción de sangre. Entonces, cuando vemos esto, en este artículo vemos cómo las complicaciones de la arteria femoral, cuando no colocamos perfusión distal o tenemos una cánula muy grande y no colocamos perfusión distal, se elevan mucho. Miren cómo el riesgo se va hasta un 18.7%, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tuvieron complicaciones vasculares, la sobrevida a la alta es de un 18%, ¿sí? Y en los que no tuvieron complicaciones, se va alrededor del 48%, alrededor del 50%. Entonces, es muy significativo el tener complicaciones o no de isquemia de miembro inferior, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos en aquellos pacientes con esta curva de sobrevida Kaplan-Meier. En aquellos pacientes que no tuvieron complicaciones vasculares, la sobrevida estuvo alrededor del 50%, y en los que sí tuvieron complicaciones vasculares, la sobrevida solo un 18%, un 18-20%. Entonces, podemos tener varios tipos de complicaciones. Por ejemplo, una punción en un vaso equivocado, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, hicieron una punción arterial en la vena femoral, o una punción de una cánula venosa en una arteria carótida. Entonces, vean cómo podemos evidenciar esto y son complicaciones muy serias, ¿sí? Este es el llamado síndrome de Arlequín o síndrome de norte-sur, en el cual vamos a tener una diferencial
de oxigenación en la porción superior del cuerpo y en la porción inferior del cuerpo. Esto está dado en una canulación fémoro-femoral para veno arterial, en el cual estamos inyectando sangre oxigenada en la porción inferior del cuerpo, y ya ha habido ya recuperación de la función cardíaca, pero la función de los pulmones está todavía comprometida. Por lo tanto, la sangre que va a expulsar el corazón va a ir con una disminución de la oxigenación. Entonces vamos a tener hipoxemia en la porción superior del cuerpo, en las arterias coronarias y en la cabeza y el brazo derecho principalmente. Y es como vamos a hacer el diagnóstico, tomando una saturación periférica en la mano derecha, el pie, y vamos a ver la diferencia de oxigenación. Entonces con esto hacemos el diagnóstico de síndrome de Arlequín. ¿Cómo lo vamos a resolver? Cambiando la estrategia de canulación. De veno arterial nos vamos a ir a un veno arteriovenoso y poder proporcionarle sangre oxigenada a ese corazón para que normalice la perfusión tanto en la porción superior como inferior del cuerpo. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Tenemos del lado izquierdo la porción inferior del cuerpo y del lado derecho la porción superior. Y vemos que en un lado tenemos 97% de saturación y en el otro lado tenemos un 33%. Y al paciente lo vamos a ver con los cambios de coloración bien marcados en su tórax, ¿sí? Y en su mano diferente a como está el pie. Entonces, otra complicación muy temida es lo que ya hablamos ahorita, de la isquemia o mala perfusión cuando hacemos una canulación de vasos femorales, como en este caso que se hizo una canulación de los dos vasos en una misma extremidad, con lo cual incrementamos las posibilidades de tener un problema de perfusión. ¿Sí? Y aquí hay múltiples funciones para tanto venoso. Y aquí le pusieron una cánula de reperfusión que yo creo que no estaba funcionando adecuadamente. Esto es bien frecuente que disfuncionen si no tenemos una cánula adecuada, y es muy frecuente que se queden dobladas. Podemos llegar a tener isquemia de las extremidades y hay que estar muy al pendiente de esto. Como dijimos ahorita, el riesgo de muerte en aquellos pacientes que nos hacen isquemia del miembro inferior se incrementa importantemente cuando sucede esto. Las otras complicaciones por canulación arterial nos pueden llevar a hacer hasta en un 20% de estos pacientes fasciotomías, o podemos llegar a tener este tipo de complicaciones, que es la disección de la arteria femoral. Entonces, para prevenir la isquemia distal, se coloca primeramente las guías, una guía proximal y una guía distal. De preferencia, hacerlo con este tipo de conductores que traen un alma de acero y que nos permiten colocarlos distalmente, y las posibilidades de que estos tengan un doblez y con una obstrucción son menores, ¿sí? Y los podemos colocar en la arteria femoral superficial o en la tibial posterior. De preferencia, cuando hagamos las canulaciones femorales, la de retorno en el lado derecho, perdón, la venosa en el lado derecho y la arterial en el lado izquierdo, con su cánula de reperfusión, si estamos utilizando una cánula mayor a 15 o 17. ¿Sí? Más allá de esto, forzosamente tenemos que poner una cánula de reperfusión. ¿Sí? Y lo vamos a monitorear de esta manera, con el NIRS o con la saturación, como ya lo mencionamos anteriormente. En el NIRS tenemos que tener que sea arriba de 40 o que haya una diferencia menor a 25
entre extremidad que no está invadida y la que está invadida. ¿Sí? O sea, si en el lado derecho tenemos, por decir, 70 de NIRS, y del lado izquierdo, que es donde está la cánula arterial, tenemos 40, ¿sí? O 45, entonces ya hay una diferencia de 25 o menor de 25, o mayor de 25, perdón. Entonces ya es significativa la perfusión que hay ahí, está comprometida, entonces tenemos obligatoriamente que ir a mejorar esa perfusión, ¿sí? Entonces, pues hay múltiples complicaciones asociadas con el ECMO, principalmente van a ser vasculares, hay neurológicas, hay infecciosas, hay hemólisis o hematológicas, hay falla renal asociada a la misma y el sangrado, ¿sí? Además que la calidad de vida se compromete y hay un efecto inflamatorio sistémico con esto. En las neurológicas podemos ver, por ejemplo, este caso que tuvimos, que tenemos todavía nosotros en nuestra unidad, este infarto en la región occipital grande, ¿sí? O hemorrágicas, como es este caso, en donde hay un hematoma muy grande que fue espontáneo y el cual hemos estado tratando ya lo drenamos, hasta afortunadamente va bien, ¿sí? O este otro caso en el que ya habíamos comentado, hay posibilidad de tener derrames pericárdicos, que en este caso fue un hemopericardio después de una canulación venovenosa. Afortunadamente se pudo resolver a tiempo y aquí lo vemos, ¿sí? En conclusión, las complicaciones en ECMO siempre están latentes. La mejor forma de prevenir esto y de tratarlos es que el personal tiene que estar capacitado para la identificación de las mismas y cómo saber tratarlas. Nosotros por lo regular hacemos entrenamientos continuos con simulación de alta fidelidad para tener siempre a nuestro personal bien entrenado. Y nunca debemos de olvidar que la prevención siempre es mejor tratar que las complicaciones. Y al canular siempre debemos de tener la sensibilidad en nuestras manos y nunca forzar una cánula al momento de la introducción. Gracias.